El día de mi divorcio, mi malvado esposo pensó que me vería destruida, pero yo ya tenía un nuevo comienzo. El tribunal estaba abarrotado de murmullos apagados y olores curiosos. Camila, con su vestido azul marino impecable, mantenía la mirada firme, inquebrantable. Cada palabra del juez resonaba en su mente como una sentencia de libertad y no de condena. Frente a ella, Esteban se acomodaba en su asiento con una sonrisa petulante, convencido de que al final ella se quebraría, imploraría una segunda oportunidad o al menos exigiría una compensación. Pero Camila no tenía intención de darle ese placer. Sus manos firmaron los documentos con una determinación feroz, y al devolver la pluma a oficial, se sintió más ligera. Esteban arqueó una ceja, intrigado. No esperaba esa reacción. ¿Eso es todo?, preguntó él con una falsa incredulidad, cruzando los brazos. Eso es todo, respondió ella, sin mirarlo siquiera. Los segundos se alargaron en un silencio incómodo. Esteban estaba esperando una súplica, una lágrima furtiva, cualquier señal de derrota. Pero Camila simplemente recogió su bolso, se levantó y caminó hacia la salida sin mirar atrás. La realidad lo golpeó con fuerza, ya no tenía poder sobre ella. El aire fresco golpeó su rostro cuando salió del tribunal. Cerró los ojos por un instante, dejando que la sensación la envolviera. ¿Cuántos años había pasado prisionera de una relación donde el amor se había transformado en una jaula de mentiras y traiciones? Inspiró profundamente y, con la cabeza en alto, susurró para sí misma: ahora, comienza mi verdadera vida. La ciudad bullía a su alrededor, indiferente a su pequeña gran revolución personal. Las personas iban y venían, cada una absorta en su rutina, sin imaginar que Camila acababa de renacer. Tomó su celular y sin dudar, marcó un número. Hola. Sí, soy yo. Quiero ver el apartamento. Hoy mismo. No tenía tiempo para lamentaciones ni nostalgias absurdas. Esteban podía quedarse con su arrogancia y su fortuna mala vida. Ella tenía algo que él jamás comprendería, el coraje de empezar de nuevo. Horas después, parada frente a la puerta de lo que pronto sería su nuevo hogar, sintió una extraña mezcla de miedo y emoción. La llave giró en la cerradura y el sonido metálico fue un recordatorio de que su vida estaba en sus propias manos. Abrió la puerta y se encontró con un espacio vacío, lleno de posibilidades. Sin lujos, sin excesos, solo un lienzo en blanco donde podría pintar su propia historia. Se dejó caer en el suelo, riendo para sí misma. Había dejado atrás años de sumisión, de palabras contenidas y de sueños aplazados. Miró el techo y suspiró. No iba a ser fácil, lo sabía. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sentía que la vida le pertenecía de nuevo. Mientras acomodaba las pocas maletas que tenía, tropezó con una caja polvorienta que no recordaba haber empacado. Al abrirla, encontró una carta amarillenta con su nombre escrito en la caligrafía inconfundible de su padre. Su corazón se aceleró. Sus dedos temblaban ligeramente mientras la desdoblaba. Las palabras de su padre eran enigmáticas, llenas de frases que parecían esconder más de lo que decían. Hay cosas que el tiempo no borra, solo espera el momento correcto para revelarse, leyó en voz baja. Frunció el ceño. ¿De qué estaba hablando? Su padre había fallecido años atrás, y jamás mencionó nada sobre algún secreto familiar. Se recostó en el sofá improvisado que había hecho con una manta y miró la carta una vez más. A pesar del agotamiento, no podía apartar la sensación de que esta era solo la primera pieza de un rompecabezas mucho mayor. El reloj marcaba la medianoche cuando, impulsada por la curiosidad, encendió su laptop y comenzó a buscar información sobre los bienes de su padre. Y entonces, lo vio. Un documento inesperado, con su nombre como propietaria de una propiedad de la que nunca había oído hablar. El destino le había entregado una nueva oportunidad, pero también un enigma por resolver. El apartamento era pequeño, pero acogedor. Las paredes blancas, aún desnudas, parecían susurrarle que podía hacer de aquel espacio lo que quisiera. Camila dejó caer las llaves sobre la mesita de la entrada y exhaló con fuerza, como si en ese suspiro se fueran los últimos vestigios de su antigua vida. No había sirvientas, no había un marido controlando cada uno de sus movimientos, no había lujos opulentos que le recordaran que todo lo que tenía podía desaparecer si él lo decidía. Por primera vez en años, ella era la única dueña de su destino. Se quitó los zapatos y recorrió la pequeña sala con las puntas de los dedos rozando las superficies vacías. Había algo liberador en la simplicidad. Abrió la ventana y la brisa nocturna invadió la estancia.
Cerró los ojos y sonrió. Estaba comenzando de cero y, aunque el miedo era un compañero persistente, la emoción de lo desconocido era aún más fuerte. Entre cajas y bolsas de mudanza, su mirada se detuvo en una en particular, más vieja y desgastada que las demás. No recordaba haberla empacado. Se arrodilló y la abrió con cautela. Dentro, encontró recuerdos de su infancia, fotografías, pequeños objetos sin valor económico pero con una carga sentimental incalculable, y, entre todo eso, una carta amarillenta con su nombre escrito en la inconfundible caligrafía de su padre. El corazón le dio un vuelco. Tomó la carta con manos temblorosas y la desdobló lentamente. Las palabras escritas con tinta desvaída parecían susurrarle desde el pasado. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. Mi pequeña Camila. La vida nos enseña que algunas verdades deben ser reveladas en su momento justo. Hay cosas que siempre te han pertenecido, aunque aún no lo sepas. Cuando leas esto, sabrás que el tiempo ha llegado. Busca lo que es tuyo. No temas, porque dentro de ti llevas la fuerza necesaria para enfrentarlo todo. Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿A qué se refería su padre? ¿Qué era lo que le pertenecía? Se quedó mirando la carta durante minutos, tratando de encontrar un significado oculto entre las líneas. Su padre nunca hablaba en acertijos. Era un hombre directo, práctico. Y, sin embargo, esto era diferente. Encendió su laptop sin pensarlo 2 veces. Si había algo que su padre le había dejado, debía descubrirlo. Tecleó su nombre en los registros de propiedades y esperó. Su corazón latía con fuerza, cada segundo parecía eterno. Hasta que la pantalla arrojó un resultado que la dejó sin aliento. Allí estaba, su nombre vinculado a una propiedad que jamás había visto, en un lugar del que nunca había oído hablar. ¿Cómo era posible que ella no supiera nada de esto? ¿Por qué su padre nunca mencionó aquella propiedad? Pero lo que realmente la inquietó fue otro detalle inquietante en la información del registro. La última persona en consultar esos documentos había sido Esteban. Camila sintió como la furia empezaba a hervir en su pecho. Esteban lo sabía. Todo este tiempo, mientras la hacía sentir dependiente de él, mientras le hacía creer que no tenía nada propio, mientras la despojaba de su independencia, él tenía esta información y la mantuvo oculta. ¿Por qué? ¿Qué era lo que tanto temía que ella descubriera? Se puso de pie de golpe. Necesitaba respuestas. Pero primero, debía ver con sus propios ojos lo que su padre le había dejado. El taxi avanzaba lentamente por las calles adoquinadas, cada vibración del motor parecía sincronizarse con el ritmo frenético de su corazón. Camila miraba por la ventana, observando la ciudad transformarse a medida que se alejaba de los modernos edificios de cristal y se adentraba en un barrio más antiguo, donde las fachadas de las casas hablaban de historias enterradas en el tiempo. Su destino era un bufete de abogados del que jamás había oído hablar, pero que, según los documentos que encontró, había trabajado con su padre en el pasado. Apoyó la cabeza contra el respaldo y cerró los ojos por un instante. Desde que descubrió la existencia de la propiedad, una sensación inquietante no la dejaba en paz. Si su padre le había dejado algo tan importante, ¿por qué nunca lo mencionó? Y, sobre todo, ¿por qué Esteban lo sabía y lo había mantenido en secreto? El vehículo se detuvo frente a un edificio de piedra, con un cartel dorado desgastado por el tiempo, Bufete Gutiérrez y Asociados. Camila pagó la tarifa, salió del auto y respiró hondo antes de cruzar la puerta. El aire en el interior tenía un aroma a madera vieja y papel gastado, como si el tiempo se hubiera detenido allí dentro. ¿Puedo ayudarla?, preguntó una recepcionista de cabello grisáceo y mirada curiosa. Vengo a ver al señor Gutiérrez. Soy Camila. Camila Rivas. Apenas mencionó su nombre, la expresión de la mujer cambió. Un destello de reconocimiento cruzó sus ojos antes de que se apresurara a hacer una llamada. Espere un momento, por favor. Camila cruzó los brazos con impaciencia. Minutos después, una puerta de madera maciza se abrió y un hombre alto, de unos 60 años, con el cabello encanecido y el ceño fruncido, la observó con intensidad. Señorita Camila, dijo con voz grave. No esperaba verla aquí. Créame, yo tampoco esperaba venir, respondió ella con frialdad.
Pero aquí estoy. El abogado le hizo un gesto para que pasara. El despacho estaba abarrotado de libros y archivadores, pero lo que más llamaba la atención era una antigua caja de madera sobre el escritorio. Camila se sentó sin quitar la vista de aquel objeto, sintiendo que algo importante estaba a punto de revelarse. Su padre me dejó algo para usted, dijo el hombre, con un tono que parecía advertirle de que aquello no sería fácil de asimilar. Abrió un cajón y sacó un sobre amarillo con su nombre escrito en letras firmes y elegantes. Camila sintió un escalofrío al reconocer la caligrafía de su padre. Sus dedos temblaban mientras rasgaba el papel y sacaba los documentos que había dentro. Lo primero que vio fue un testamento, donde se especificaba que la propiedad en cuestión le pertenecía por derecho. Lo segundo, un contrato roto. ¿Qué significa esto?, preguntó, levantando la vista. El abogado entrelazó los dedos sobre el escritorio. Su exmarido intentó vender la propiedad hace años. Camila sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Esteban intentó vender algo que ni siquiera le pertenecía? Exactamente, confirmó el abogado. Pero alguien lo impidió en el último momento. Camila recorrió el contrato con la vista hasta encontrar lo que parecía ser una firma incompleta. La tinta se cortaba justo donde alguien había intentado firmar. Su padre había mencionado en la carta que había cosas que el tiempo no borraba, pero que debían descubrirse en el momento adecuado. ¿Quién detuvo la venta? El abogado suspiró, como si estuviera decidiendo cuánto debía decirle. No lo sé con certeza. Solo sé que la transacción se frustró de un día para otro. Esteban tenía comprador, tenía un contrato listo, y, de repente, se desmoronó todo. La rabia de Camila creció como una ola imparable. Esteban la había manipulado durante años, haciéndole creer que no tenía nada sin él, cuando en realidad, todo este tiempo, ella tenía algo que él deseaba desesperadamente. Se puso de pie con firmeza, guardando los documentos en su bolso. Voy a llegar al fondo de esto. El abogado la observó con un destello de preocupación en sus ojos. Señorita Camila, tenga cuidado. Hay secretos que a veces es mejor no desenterrar. Pero ella ya había tomado su decisión. Salió del bufete con la determinación tatuada en cada paso que daba. Cuando estaba por entrar en un taxi, su teléfono vibró en su bolsillo. Sacó el dispositivo y vio un mensaje de un número desconocido. No sigas con esto. Es peligroso. El corazón le dio un vuelco. Miró a su alrededor, sintiendo por primera vez una extraña paranoia. ¿Quién le enviaría ese mensaje? ¿Era una advertencia o una amenaza? Tomó aire y respondió con una sola palabra: ¿quién eres? Los 3 puntos que indicaban que la otra persona estaba escribiendo aparecieron en la pantalla, pero desaparecieron de inmediato. No hubo respuesta. Camila cerró los ojos por un instante, procesando lo que acababa de pasar. No podía dar marcha atrás. Encendió el motor del coche que había alquilado esa mañana y fijó el GPS en la dirección de la misteriosa propiedad. No importaba lo que encontrara. Estaba lista para enfrentarlo. El camino hacia la misteriosa propiedad era largo y serpenteante, con la carretera perdiéndose entre colinas cubiertas de vegetación espesa. Camila mantenía las manos firmes en el volante, pero su mente no dejaba de divagar. El mensaje anónimo seguía retumbando en su cabeza: no sigas con esto. Es peligroso. ¿Quién podía haberle enviado algo así? Y más importante aún, ¿qué había en esa propiedad que justificara una advertencia como esa? Al acercarse a su destino, la señal de su celular comenzó a fallar. El GPS dejó de responder y las instrucciones en pantalla quedaron congeladas. Camila apretó los labios con frustración. Típico. Como si todo esto no fuera lo suficientemente extraño. Tras una curva cerrada, finalmente lo vio. La propiedad se alzaba imponente en la ladera de una colina. Se trataba de una antigua posada, de aspecto rústico pero con una arquitectura imponente. El viento hacía crujir las ventanas cerradas, y el letrero de madera en la entrada colgaba torcido, con letras apenas visibles: Posada El Horizonte. Aparcó el coche y bajó con cautela. No había señales de vida, pero la verja estaba entreabierta, como si alguien la hubiera dejado así esperando su llegada. Empujó la pesada puerta de la entrada y un rechinido seco resonó en el silencio. «Hola», llamó, su voz quebrando la quietud del lugar. El eco de su propia voz fue lo único que le respondió. Caminó por el vestíbulo polvoriento, observando las viejas lámparas de araña cubiertas de telarañas.
Había fotografías en las paredes, pero el polvo las hacía irreconocibles. En el mostrador de recepción, una campanilla oxidada parecía implorar que alguien la usara. No pensé que vendrías tan rápido, una voz grave la sobresaltó. Camila se giró con el corazón en la garganta. Un hombre mayor, de aspecto robusto y cabello canoso, la observaba con una mezcla de curiosidad y cautela. ¿Quién es usted?, preguntó ella, sin bajar la guardia. Don Julián. Se acercó despacio, con las manos en los bolsillos. Administré este lugar hasta que cerró. Camila lo escudriñó con desconfianza. ¿Hasta que cerró, o hasta que alguien lo hizo cerrar? El hombre soltó un suspiro pesado. Sabía que un día vendrías a buscar respuestas. ¿Por qué Esteban nunca mencionó esta propiedad?, preguntó sin rodeos. Don Julián la miró fijamente antes de responder. Porque sabía que si descubrías la verdad, jamás volverías a mirarlo de la misma manera. Camila sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Explíquese. El hombre caminó hasta detrás del mostrador y sacó un viejo cofre de madera. Lo colocó sobre la mesa y le hizo un gesto para que lo abriera. Con el corazón latiéndole en la garganta, Camila alzó la tapa. Dentro había documentos antiguos, fotografías y una pequeña llave plateada. Tomó la primera hoja y sintió que el mundo se detenía. Era un documento de compra firmado por su padre. Y al final de la página, la revelación que la hizo tambalearse. La propiedad nunca fue solo una posada. Había otro terreno anexado. Uno que, según el mercado actual, valía millones. Camila levantó la vista, tratando de asimilar la información. Esteban, lo sabía. Don Julián asintió lentamente. Vino aquí antes de casarse contigo. Se aseguró de que este lugar permaneciera en el olvido. Intentó venderlo, pero algo lo detuvo. Camila sintió un torbellino de emociones. No era solo que Esteban la había manipulado. Era que la había traicionado desde el principio. Miró la llave plateada en el fondo del cofre y la tomó con cuidado. ¿Qué abre esto? El hombre la observó en silencio por un momento antes de responder. Un compartimento secreto en la habitación principal. Allí encontrarás la última pieza del rompecabezas. Camila sintió un escalofrío. ¿Y qué pasa si no quiero seguir con esto? Don Julián suspiró. Ese mensaje que recibiste no fue una advertencia. Fue una amenaza. El aire en la habitación pareció volverse más pesado. Si decides seguir adelante, continuó don Julián, debes estar preparada. No sabes con quién estás jugando. Camila apretó la llave en su mano, sintiendo cómo su determinación se solidificaba. No había marcha atrás. Se giró y se dirigió escaleras arriba, lista para abrir la puerta del pasado. El aire dentro de la habitación era pesado, denso, como si el tiempo se hubiera detenido en ese espacio. Camila sostuvo la pequeña llave plateada con fuerza, su mente debatiéndose entre la ansiedad y la furia. Don Julián la observaba con la mirada seria, sin apresurarla. Si abres esto, no hay vuelta atrás, le advirtió. Camila ni siquiera parpadeó. Nunca la hubo. Se acercó al escritorio con pasos medidos. Pasó la mano por la superficie polvorienta, sintiendo la madera desgastada. Sus dedos recorrieron los bordes hasta que, finalmente, encontraron el compartimento oculto. Un ligero clic y la pequeña puerta secreta se abrió, revelando una carpeta amarillenta, doblada con descuido, como si alguien la hubiera dejado ahí con prisa. Con el pulso acelerado, la tomó y la abrió con manos temblorosas. El primer documento la golpeó como un puñetazo en el estómago. Un contrato de venta. Firmado por Esteban. Camila sintió que el aire le faltaba. Sus ojos recorrieron la firma, los montos, las fechas. Todo estaba ahí. Esteban había intentado vender la posada mucho antes de que ella siquiera supiera de su existencia. Pasó las páginas con furia creciente. Había copias de transferencias bancarias, correos electrónicos impresos y documentos notariales que indicaban que la venta no solo había sido planeada, sino que había llegado a un punto crítico antes de ser bloqueada. Pero, ¿por quién? Y entonces, en la última hoja, su corazón se detuvo. Ella nunca puede saber. Esa única frase, escrita a mano con tinta desvanecida, retumbó en su cabeza como un eco maldito. ¿Quién escribió esto? Su voz fue apenas un murmullo, pero cargado de un veneno que no se molestó en ocultar. Don Julián tomó el papel y lo estudió con atención, su expresión oscureciéndose.
No estoy seguro, pero hay alguien más involucrado en esto. Esteban no estaba solo. Camila cerró los ojos por un instante, tratando de controlar la ola de rabia que amenazaba con consumirla. Cada sonrisa falsa, cada mentira disfrazada de amor, cada vez que la hizo sentir pequeña, todo había sido una farsa. Todo mientras él escondía este secreto y planeaba despojarla de lo que, por derecho, era suyo. Pero si Esteban había llegado tan lejos para ocultarlo, ¿qué lo detuvo? ¿Por qué la venta nunca se concretó? Tomó la carpeta y la cerró de golpe. Voy a hacer que pague por esto, dijo con una frialdad que sorprendió incluso a don Julián. Camila, el hombre bajó la voz. Si sigues este camino, te enfrentarás a enemigos que no esperas. Ella lo miró fijamente, con una determinación que quemaba en su interior. Ya me enfrenté a Esteban durante años sin darme cuenta. Ahora es mi turno de jugar. Tomó la llave y la guardó en su bolsillo. Antes de salir de la habitación, echó una última mirada al lugar. Esteban había intentado quitarle todo. Pero no contaba con algo. Ella no era la misma mujer que había dejado en el tribunal. Mientras descendía las escaleras, su teléfono vibró en su bolsillo. Al sacarlo, un nuevo mensaje de un número desconocido la esperaba en la pantalla. No sabes en lo que te estás metiendo. Pero Camila solo sonrió. Ellos tampoco. Camila no regresó a la ciudad de inmediato. Se quedó en la posada, rodeada de documentos, con las manos temblorosas y el corazón latiendo como un tambor de guerra. Cada hoja de esos archivos era una prueba de que había vivido rodeada de mentiras, pero lo peor de todo era la sensación de que aún faltaban piezas. El mensaje amenazante en su celular brillaba en la pantalla, como si las letras estuvieran grabándose en su piel. No sabes en lo que te estás metiendo. Camila tragó saliva. ¿Quién más estaba involucrado en esto? Necesito respuestas, murmuró para sí misma. Se levantó de golpe y volvió al vestíbulo de la posada. Don Julián la observó con cautela desde su asiento, con los brazos cruzados. Sabes que ahora no puedes detenerte, ¿verdad? Le dijo él con voz grave. Camila asintió. Lo supe desde que descubrí el primer documento. Don Julián la miró con un deje de pesar. Tu padre nunca quiso que esto cayera en manos equivocadas. Por eso escondió todo también. Camila frunció el ceño. Pero alguien lo sabía. Esteban lo sabía. Don Julián respiró hondo antes de hablar. Hace años, cuando tu padre murió, un hombre vino aquí preguntando por estos documentos. Esteban llegó después. Se notaba que ya tenía información, pero cuando intentó completar la venta, algo lo detuvo. ¿Quién más estuvo aquí?, preguntó Camila, sintiendo el estómago retorcerse. El viejo bajó la mirada. No lo sé con certeza, pero no fue solo Esteban. Había más gente interesada. Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esto no era solo una propiedad. Era algo más grande. Se apresuró a recoger todos los documentos y los guardó en su bolso con determinación. Voy a descubrir la verdad. Pero cuando regresó a su apartamento, el horror la golpeó de lleno. Todo estaba revuelto. Las puertas de los armarios abiertas, los cajones vaciados en el suelo, los cojines rasgados, como si alguien hubiera buscado desesperadamente algo. Camila sintió que la sangre le hervía. No tenía que preguntarse quién había sido. Sacó su celular y marcó un número con los dedos crispados. ¿Qué demonios hiciste?, escupió en cuanto Esteban contestó. Hubo un breve silencio. Luego, su exmarido soltó una risa burlona. Camila, qué sorpresa. Me alegra saber que estás bien. No juegues conmigo. Sé que fuiste tú. No hice nada, respondió él con fingida inocencia. Tal vez alguien más está interesado en lo que descubriste. El corazón de Camila latió con fuerza. ¿Alguien más? ¿Quién más sabe de la propiedad?, preguntó, tratando de mantener la calma. Hubo una pausa antes de que Esteban suspirara. Oh, querida. Creí que ya habías entendido. Esto no es solo una propiedad. Camila sintió un nudo en la garganta. ¿Entonces qué es? Es la clave de algo mucho más grande. El silencio entre ambos se volvió espeso. Dímelo, Esteban. ¿Qué significa todo esto? Pero él solo rió otra vez. Nos vemos pronto, amor. Y colgó. Camila cerró los ojos con fuerza. Él sabía algo que ella aún no había descubierto.
Se sentó frente a su laptop y tecleó con furia en los registros de propiedad. Algo se le estaba escapando. Y entonces lo vio. El valor de la propiedad no estaba en el edificio. Estaba en la tierra. Sus ojos se abrieron de golpe. El terreno anexo a la posada, del que su padre nunca había hablado, valía millones. Era por eso que Esteban había hecho todo lo posible por ocultarlo. Camila sintió una mezcla de vértigo y furia. No solo la había manipulado emocionalmente, también había intentado despojarla de su herencia. Pero esta vez, no iba a salirse con la suya. Tomó su celular y marcó el número de su abogado. Quiero iniciar el proceso para recuperar todo lo que es mío. Del otro lado de la línea, hubo un silencio tenso antes de que el abogado hablara. Camila, acabo de recibir algo que te interesa. ¿Qué cosa? Esteban presentó una demanda. Está intentando reclamar la propiedad. El corazón de Camila se detuvo por un segundo. La guerra había comenzado. Camila sintió que su mundo se tensaba como la cuerda de un violín. Esteban la había demandado. No le sorprendía, pero la rabia hervía en su interior como una tormenta incontrolable. ¿Qué argumentos está usando?, preguntó con voz firme a su abogado, sosteniendo el teléfono con fuerza. Está alegando que la propiedad le pertenece parcialmente por haber estado casado contigo. Dice que durante el matrimonio hubo inversiones conjuntas y que, por derecho, le corresponde un porcentaje, explicó el abogado. Su tono era seco, pero había una tensión oculta en sus palabras. Camila cerró los ojos por un segundo, tratando de contener la furia. Era tan predecible. Un hombre como Esteban jamás aceptaría que había perdido. Si no podía controlarla, intentaría arruinarla. ¿Qué posibilidades tiene?, preguntó. Su voz era una mezcla de determinación y desafío. Si fuera solo eso, ninguna, respondió el abogado. Pero, hay algo más. Un escalofrío recorrió la espalda de Camila. ¿Qué más? Hubo un silencio del otro lado de la línea. Presentó documentos que indican que la venta de la propiedad ya estaba en proceso antes de que tú la descubrieras. Dice que solo estaba protegiéndote de tomar malas decisiones y que esa venta era un acuerdo entre tu padre y un comprador anónimo. Camila sintió una punzada en el pecho. Eso es mentira. Sí, pero es una mentira bien elaborada, su abogado suspiró. Camila, este no es solo un intento desesperado. Esto es una jugada maestra. Camila apoyó una mano en la mesa, tratando de procesar lo que estaba ocurriendo. Esteban no solo estaba luchando por la propiedad. Estaba reescribiendo la historia para hacerla parecer la villana. No lo permitiría. Quiero verlo cara a cara, dijo, su voz cargada de veneno. Camila, piénsalo. Hazlo. Quiero que sepa que ya no tiene poder sobre mí. Horas después, estaba sentada en un café de lujo, el mismo donde Esteban solía cerrar sus negocios turbios. No era una coincidencia. Cuando Esteban entró, llevaba un traje impecable, su sonrisa de siempre. Se sentó con la confianza de un hombre que cree tener la ventaja. «Qué gusto verte, Camila», dijo, con una amabilidad calculada. Camila no sonrió. «Vamos al grano. ¿Qué quieres?». Esteban inclinó la cabeza, divertido. «Siempre tan directa. Extrañaba eso de ti. Deja de fingir que esto es una conversación entre viejos amigos. Tú y yo sabemos que esto es una guerra». Él soltó una risa baja. «Bien, lo diré sin rodeos», su tono cambió, más serio. «Quiero el 40% de la propiedad». Camila entrecerró los ojos. «No voy a darte nada». Esteban suspiró, fingiendo decepción. «Camila, ¿por qué hacer esto tan difícil? Podríamos llegar a un acuerdo civilizado». ¿Civilizado? Camila dejó escapar una risa amarga. Intentaste vender algo que no era tuyo, destruiste mi apartamento, manipulaste a los abogados y ahora me demandas, ¿y quieres que crea que eres un hombre razonable? Cuidado con lo que dices, su voz se tornó helada. Todo esto podría resolverse si fueras más inteligente. Déjame adivinar, Camila cruzó los brazos. Si acepto, retiras la demanda y yo me ahorro años de juicios, ¿cierto? Esteban sonrió. Exactamente. Camila lo miró fijamente, notando algo en su expresión. No era solo dinero. Esteban tenía miedo. ¿Qué es lo que no me estás diciendo?, preguntó en voz baja.
Esteban chasqueó la lengua, fingiendo una molestia que no sentía. Camila. No soy el único interesado en la propiedad. Hay más personas involucradas. Y créeme, no son tan pacientes como yo. Camila sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿A quién te refieres? Esteban entrelazó los dedos y la miró con una sonrisa maliciosa. Digamos que hay inversores que han estado esperando por esto durante mucho tiempo. Y no están contentos con tu pequeña rebelión. El corazón de Camila latió con fuerza. ¿Inversores? ¿De qué demonios estás hablando? Él sonrió con suficiencia. Esa propiedad no es solo una posada, Camila. Hay algo más ahí. Algo que mi comprador estaba dispuesto a pagar mucho más de lo que imaginas. Camila sintió que la sangre le hervía. Había algo más. Dime qué significa todo esto. Pero Esteban solo la miró con aire burlón. No tienes idea del juego en el que te metiste, ¿verdad? Camila se inclinó sobre la mesa y lo miró con una frialdad absoluta. ¿Sabes qué es lo que más me molesta de ti, Esteban? Él arqueó una ceja. ¿Qué cosa? Tu maldita arrogancia. Crees que sigues teniendo poder sobre mí, pero no entiendes que yo ya no soy la misma mujer a la que solías manipular. Se puso de pie y recogió su bolso. Nos vemos en los tribunales. Antes de que Esteban pudiera responder, se alejó. Pero algo dentro de ella se retorcía. ¿Quién más estaba involucrado? Alguien más quería esa propiedad. Alguien con suficiente poder como para hacer que Esteban pareciera solo una pieza en un juego mucho más grande. Camila lo sabía. El verdadero peligro aún no había comenzado. La tormenta arreciaba contra las ventanas del apartamento de Camila, pero su mente estaba más turbulenta que el clima. La propiedad no era solo una posada abandonada. Había algo más, algo que Esteban había intentado esconderle con desesperación. Extendió sobre la mesa todos los documentos que había recopilado. Una y otra vez, analizaba las fechas, los contratos, cada anotación en letra diminuta que pudiera darle una pista. Todo apuntaba a lo mismo, un terreno anexo al que jamás le habían mencionado. Con el ceño fruncido, tecleó el número de registro en el sistema de bienes raíces. Esperó. Cuando la pantalla cargó los resultados, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El terreno no era cualquier pedazo de tierra olvidado. Años atrás, su padre había adquirido discretamente esa parcela, una transacción que había pasado desapercibida hasta ahora. Pero lo más impactante era su ubicación, justo en el centro de un plan gubernamental de expansión urbana. El terreno había cuadruplicado su valor en los últimos años y ahora estaba valuado en millones. Camila sintió como su respiración se aceleraba. Eso era lo que Esteban quería. Por eso había intentado vender la posada sin su conocimiento. No era la vieja construcción lo que le interesaba, sino el suelo sobre el que estaba edificada. Y no era el único. Antes de que pudiera reaccionar, su teléfono vibró con un número desconocido. Dudó un instante, pero contestó. Camila Rivas. Un silencio. Luego, una voz masculina, grave y pausada. Estás haciendo demasiadas preguntas. El estómago de Camila se contrajo. ¿Quién eres? Alguien que quiere evitarte problemas. Camila se puso de pie de golpe. Si de verdad quisieras ayudarme, me dirías qué es lo que está pasando. Una risa leve al otro lado de la línea la hizo apretar la mandíbula. Ya sabes lo suficiente. Ahora depende de ti decidir si quieres vivir en paz, o seguir hurgando donde no debes. El tono era cortés, casi educado, pero la amenaza latía debajo de cada palabra. Camila respiró hondo. Dime una cosa, ¿cuánto le pagaron a Esteban para traicionarme? Un silencio. Luego, un susurro apenas audible. No te acerques a la audiencia. Será mejor para todos. La llamada se cortó. Camila se quedó mirando la pantalla en negro, su corazón retumbando en su pecho. Esto no era solo Esteban. Había más personas involucradas. Y quienquiera que estuviera detrás de esto, no tenía problemas en intimidarla para que se apartara del camino. Pero no lo haría. Marcó el número de su abogado con los dedos crispados. Quiero que investigues quién ha intentado comprar la propiedad en los últimos años. Quiero nombres, quiero documentos. Camila, la voz de su abogado sonaba tensa. Justo iba a llamarte. ¿Por qué? Porque acabo de recibir una notificación.
Esteban ha solicitado una audiencia de emergencia para discutir la propiedad. El mundo pareció detenerse por un segundo. ¿Cuándo? Mañana. Camila sintió que la furia la inundaba, pero esta vez no como un torbellino descontrolado, sino como un fuego calculado. No importaba quién estaba detrás de esto. No importaba qué tan grande fuera la amenaza. Mañana, en ese tribunal, iba a demostrar que nadie la iba a doblegar jamás. A la mañana siguiente, Camila llegó al tribunal con la cabeza en alto. Su abogado la esperaba en la entrada, con una expresión de alerta. «Necesito que te prepares para lo peor», dijo en voz baja mientras entraban al edificio. «Siempre lo estoy», respondió ella con frialdad. El pasillo estaba abarrotado de abogados, asistentes y reporteros que cuchicheaban entre ellos. No le sorprendió ver a Esteban de pie en la otra esquina, con su sonrisa arrogante, vestido con un traje perfectamente ajustado, rodeado de su equipo legal. Pero lo que sí la sorprendió fue ver a un hombre de cabello gris y traje oscuro de pie junto a él. Camila frunció el ceño. «¿Quién es ese?», le preguntó a su abogado. «José Miguel Alarcón», susurró. «Empresario. Inversor inmobiliario. Y si está aquí, es porque lo que está en juego vale más de lo que imaginamos». Camila sintió un escalofrío. Ese era el hombre que estaba detrás de todo. En ese momento, José Miguel Alarcón giró la cabeza y la miró directamente. Su expresión era neutral, pero sus ojos oscuros eran fríos y calculadores. No hizo ningún gesto, solo lo observó por unos segundos y luego se volvió hacia Esteban, murmurándole algo al oído. Camila sintió un nudo en la garganta, pero no de miedo. De furia. Todo esto, su matrimonio, su sufrimiento, la traición de Esteban, todo había sido un juego para ellos. Pero lo que no sabían era que ella no iba a rendirse. Ajustó su chaqueta, respiró hondo y entró en la sala del tribunal. Era hora de pelear. Camila cruzó las puertas del tribunal con pasos firmes. El murmullo de los asistentes se mezclaba con el sonido de sus tacones golpeando el suelo de mármol. Era la batalla final y no iba a permitir que Esteban, ni nadie más, le arrebatara lo que era suyo. Su abogado caminaba a su lado, con el semblante serio. «Escucha, Camila», susurró. «Esteban no está solo en esto. José Miguel Alarcón no es un simple inversor. Es un tiburón. Ha conseguido propiedades con demandas fraudulentas, ha usado su influencia para ganar juicios imposibles, y si está aquí, significa que esto no es solo por la posada». Camila lo miró de reojo. «Lo sé. Pero lo que ellos no saben es que yo también tengo unas bajo la manga». Antes de que su abogado pudiera responder, las puertas de la sala se abrieron y el juez ingresó con paso solemne. Todos tomaron asiento, y el aire en la sala se volvió pesado, como si cada persona estuviera conteniendo la respiración. Camila mantuvo la espalda recta. Esteban estaba sentado frente a ella, con su arrogancia intacta. A su lado, José Miguel Alarcón revisaba unos papeles con una expresión impenetrable. Era el verdadero titiritero de todo esto. «Damos inicio a la audiencia», anunció el juez. La parte demandante, el señor Esteban Moncada, ha solicitado una revisión de la propiedad en disputa, alegando derechos patrimoniales sobre la misma. El abogado de Esteban se levantó con un gesto calculado. «Señoría, mi cliente ha estado vinculado a esta propiedad desde hace años, como esposo legítimo de la señora Camila Rivas. Durante su matrimonio, invirtió capital en sus bienes y, por lo tanto, le corresponde una parte legítima de la posesión». Camila sintió la rabia hervirle en la sangre. «Mentiroso». Su abogado se puso de pie con calma. «Señoría, la propiedad en cuestión fue heredada directamente por la señora Rivas de su padre, en un testamento legítimo y certificado. Además, tenemos pruebas de que el señor Moncada intentó vender la propiedad sin el consentimiento de la propietaria legal». La sala se llenó de murmullos. El juez entrecerró los ojos y miró a Esteban. «Señor Moncada, ¿es cierto que intentó vender la propiedad sin la autorización de su esposa?». Esteban sonrió, como si todo esto le divirtiera. «Señoría, creo que estamos sacando las cosas de contexto. Yo jamás intenté perjudicar a Camila. De hecho, mi única intención era ayudarla a manejar un activo que, a todas luces, estaba siendo desperdiciado». Camila sintió náuseas al escuchar su tono condescendiente. Su abogado sacó un documento de su maletín y lo sostuvo en el aire. «Tengo aquí copias de los contratos de venta que el señor Moncada intentó procesar. Su firma está en cada uno de ellos.
Sin mencionar que, en estos mismos documentos, la señora Rivas aparece falsamente como firmante, lo que constituye un claro intento de fraude. El juez tomó los papeles y los leyó con detenimiento. Los murmullos en la sala aumentaron. José Miguel Alarcón permanecía en silencio, pero Camila vio cómo su mandíbula se tensaba sutilmente. No esperaba que ella tuviera pruebas tan contundentes. El juez levantó la mirada. Señor Moncada, ¿puede explicar esto? Por primera vez, Esteban perdió un poco la compostura. Yo. Señoría, creo que aquí hay un malentendido. Pero Camila no le dio tiempo de recuperarse. Se puso de pie, con la mirada fija en él. Déjame adivinar, Esteban. ¿Vas a decir que te obligaron a falsificar mi firma? ¿Que fue un error de oficina? ¿O que simplemente creíste que estabas haciendo lo correcto? Esteban intentó mantener su sonrisa, pero sus ojos reflejaban otra cosa, pánico. José Miguel Alarcón carraspeó y se inclinó hacia Esteban, murmurándole algo al oído. Camila sintió un escalofrío. ¿Qué tramaban ahora? El abogado de Esteban se aclaró la garganta. Señoría, aunque mi cliente reconoce que hubo errores administrativos en el proceso de venta, queremos señalar que el verdadero valor de esta propiedad está ligado a un contrato previo que la señora Rivas podría no haber conocido. El abogado deslizó un documento sobre la mesa. Camila sintió cómo su cuerpo se tensaba cuando vio el sello en la parte superior. Era un contrato de inversión firmado por su padre. Este documento prueba, continuó el abogado de Esteban, que el señor Alejandro Rivas, padre de la demandada, firmó un preacuerdo de venta con un comprador anónimo antes de su fallecimiento. Lo que significa que la propiedad ya estaba comprometida legalmente antes de que pasara a manos de la señora Rivas. Camila sintió como le faltaba el aire. ¿Qué demonios era esto? Miró el contrato con los ojos muy abiertos. La firma de su padre estaba ahí. Pero había algo que no encajaba. Apretó los labios y trató de recordar. Su padre jamás mencionó haber vendido nada. Su abogado tomó el documento y lo revisó con rapidez. Señoría, esto es altamente irregular. Si este contrato es legítimo, ¿por qué no se presentó antes? El juez frunció el ceño. Buena pregunta. ¿Por qué este documento no fue incluido en la demanda original? El abogado de Esteban sonrió con cinismo. Porque solo lo obtuvimos recientemente. Camila sintió un nudo en el estómago. Era una trampa. José Miguel Alarcón finalmente habló. Señoría, lo que mi socio está tratando de explicar es que queremos resolver esto de la manera más justa para ambas partes. Solo buscamos lo que nos corresponde legítimamente. Su tono era tranquilo, pero su mirada decía otra cosa, advertencia. El juez suspiró y golpeó su mazo sobre la mesa. Voy a revisar este nuevo documento con detenimiento antes de emitir una decisión. Convoco a una nueva audiencia en 3 días. Hasta entonces, ninguna de las partes podrá tomar acciones sobre la propiedad. Camila sintió que la tensión en su pecho aumentaba. No solo estaba luchando contra Esteban. Ahora se enfrentaba a algo mucho más grande. Cuando salía del tribunal, José Miguel Alarcón se le acercó. Señorita Rivas, dijo en voz baja. Hay batallas que no vale la pena pelear. Camila lo miró con frialdad. ¿Eso es una amenaza? Alarcón sonrió. Es un consejo. Piénselo bien. Y se alejó. Camila sintió que el miedo y la furia se entrelazaban dentro de ella. No iba a ceder. No importa lo que hicieran, no iban a quitarle lo que le pertenecía. El tribunal estaba en completo silencio. Era el día decisivo. Camila se sentó en la misma silla que había ocupado días atrás, con la mirada fija en el estrado. Había pasado noches enteras repasando cada documento, cada prueba, cada posible estrategia. No iba a permitir que Esteban, ni mucho menos José Miguel Alarcón, se salieran con la suya. Frente a ella, Esteban tenía la expresión de un hombre seguro de su victoria. Su traje impecable, su postura relajada, pero sus ojos la delataban. Estaba nervioso. José Miguel Alarcón, en cambio, mantenía su rostro impenetrable. Un hombre acostumbrado a ganar. El juez entró en la sala y todos se pusieron de pie. Nos encontramos aquí para resolver la disputa sobre la propiedad en cuestión, comenzó con voz grave. Se han presentado pruebas de ambas partes. Antes de proceder, ¿alguna de las partes tiene algo más que agregar? El abogado de Esteban se puso de pie. Sí, su señoría.
Hemos realizado una verificación adicional de los archivos y encontramos que, además del contrato de preacuerdo firmado por el señor Alejandro Rivas, existen documentos que muestran que la señora Rivas no ha gestionado la propiedad de manera adecuada. Creemos que sería más beneficioso para la comunidad que el bien pase a manos de alguien con los recursos adecuados. Camila apretó los dientes. Su abogado se levantó con firmeza. Señoría, mi clienta no solo ha presentado documentos que prueban que la propiedad es legítimamente suya, sino que además hemos encontrado irregularidades en el contrato que la parte demandante presentó en la última audiencia. El juez frunció el ceño. Explique. El abogado de Camila sacó un sobre y se acercó al estrado. Aquí tenemos una copia del testamento original de Alejandro Rivas, donde especifica que la propiedad nunca debía ser vendida. Además, contamos con un peritaje que demuestra que la firma en el contrato de preacuerdo ha sido falsificada. Un murmullo recorrió la sala. Camila sintió que el aire se tensaba. Miró a Esteban, quien mantenía la sonrisa, pero su mandíbula se había tensado. Él sabía que estaba acorralado. El juez tomó los documentos y los leyó con detenimiento. Luego miró a la parte demandante. ¿Tienen algo que decir sobre esto? Hubo un silencio largo. Camila sintió que el sudor frío recorría su espalda. Este era el momento clave. José Miguel Alarcón se inclinó hacia Esteban y le susurró algo. Un movimiento desesperado. Entonces, Esteban se levantó y sonrió. Su señoría, creo que todo esto ha sido un malentendido. No queremos seguir con esta disputa. Mi cliente está dispuesto a retirar la demanda. La sala estalló en murmullos. Camila sintió un latido violento en su pecho. No se retiraban porque hubieran perdido, se retiraban porque habían sido descubiertos. El juez golpeó su mazo. Dado que la parte demandante ha decidido desistir, la propiedad queda bajo posesión única y legítima de la señora Camila Rivas. Los murmullos se hicieron más intensos. Camila sintió como el peso de meses de lucha se desvanecía de sus hombros. Había ganado. Cuando salió del tribunal, el aire fresco golpeó su rostro. Lo había logrado. Pero no podía relajarse. Apenas había dado unos pasos cuando José Miguel Alarcón se acercó con su sonrisa fría. Disfruta tu victoria, señorita Rivas. Pero recuerda algo, a veces ganar puede ser más peligroso que perder. Camila lo miró sin miedo. Yo no tengo miedo. Él soltó una risa baja. Ya veremos. Y se alejó. Camila respiró hondo y cerró los ojos por un instante. Sabía que la batalla no había terminado, pero ahora tenía el poder en sus manos. Su nueva vida apenas comenzaba. La vida a veces nos sorprende con giros inesperados, y el final de un ciclo puede ser el principio de algo aún mejor. El día de un divorcio, muchos esperan ver debilidad, pero la verdadera fuerza reside en quienes se reinventan. Y hablando de sorpresas y giros, tienes que ver la historia de una esposa que no cejó en su empeño cuando su amante intentó quitarle lo que era suyo. Te he dejado un video aquí en la última pantalla donde descubrirás cuál era la mayor baza de esta mujer. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.